Entonces vamos a tener a lo largo de esta mañana algunas enseñanzas. En la tarde vamos a continuar con otras 2 sesiones más y esperamos que todo lo que estamos hablando sea sea el consejo de Dios para todos nosotros en cuanto a cómo nosotros debemos vivir dentro del matrimonio, antes del matrimonio, y que Dios pueda guiarnos en un mundo que está torciendo todas las cosas en cuanto a este campo que es el matrimonio. Saben, les confieso que estuve meditando estos días sobre el tema que debería enseñar ahora. En cuanto a matrimonio, hace mucho tiempo venimos escuchando enseñanzas. Creo que todos nosotros sabemos el llamado de Dios a los esposos, que deben amar a sus esposas así como Cristo. También nosotros hemos escuchado sobre el respeto que las esposas deben tener, deben procurar por su esposo, ¿no? Y otra vez el modelo es Cristo. Y enseñanzas como esas hemos estado escuchando no solamente en este año, sino años anteriores. Entonces, por eso es que estaba pensando qué debo enseñar en cuanto al matrimonio, que sea también para nosotros relevante e importante en nuestra vida, sin buscar otra vez quizás tocar los temas de los que ya nosotros conocemos. ¿Ya? Entonces entenderán el por qué estaba meditando y pensando qué debo enseñar en estos días. Desde hace un mes, ¿no? Ya debe ser un mes, estoy caminando junto a un hermano. Caminando en el sentido de ayudarle en su restauración. El hermano era un pastor respetado allí en la ciudad donde estuve hace años, aunque él, saben, nunca quiso asumir el pastorado de manera oficial en la iglesia, pero esa era la tarea que él realizaba. Era respetado por su comunidad, era querido por su familia, era respetado por la comunidad de la iglesia, pero algo que ninguno de nosotros sabía es que él estaba luchando una batalla silenciosa en su vida con lujuria. Y no una batalla que había empezado unos años antes, sino hace muchos años atrás, hace mucho tiempo atrás. ¿Saben? Esta batalla con lujuria seguramente hubiera seguido siendo una batalla en su vida y hubiera durado quizás no sé cuántos años. Pero esta batalla finalmente este hermano perdió, ya que él terminó enredándose en una relación de adulterio. Al principio él dice que esta relación le llenaba de culpa y vergüenza. Cuando dio lugar a esto en su vida, porque esto avanza poco a poco, entonces dice que cuando llegó a consumar el adulterio, él dice que estaba lleno de culpa, lleno de vergüenza, amargado y arrepentido, lloraba, dice, y prometía no volver a caer en ese pecado. Pero no paró, siguió avanzando y con el tiempo fue silenciando la voz de su conciencia y dejó que la impureza sexual en este sentido lo dominara. Finalmente su pecado salió a la luz y tuvo que enfrentar el dolor y la vergüenza. No solo él, sino su familia tuvieron que enfrentar todo este dolor. Ahora yo estoy caminando junto con él en su restauración. Aunque él está lejos, por lo menos este año ya he estado con él en abril, voy a estar con él en diciembre, pero estamos reuniéndonos cada semana, orando juntos, leyendo la palabra. Es un camino que probablemente va a ser largo, así como fue largo el camino donde empezó todo esto en su vida, probablemente va a ser un camino así, o quizás va a ser una batalla de toda la vida. ¿Saben? Si esta fuera la única historia que hay, no tendríamos que preocuparnos más de lo debido, ¿no? Porque podríamos decir, solo es una persona, ¿no? Pero, ¿saben?
Sin embargo, me temo que esta historia es más común de lo que estamos pensando. La mayoría de los divorcios se están dando por infidelidad conyugal, no tanto porque no saben cómo administrar el dinero, no tanto porque están peleando, porque no se comprenden. No es tanto ese el problema. Ciertamente estas cosas traen dificultades al matrimonio, pero no es la razón principal para que los matrimonios en esta época estén terminando. Una estadística en el Perú dice que entre el año 2020 al 2021, los casos de divorcio se han incrementado en un 77%, siendo la principal causa infidelidad en el matrimonio. El adulterio, la fornicación, la pornografía están estrechamente relacionados con lo que nosotros llamamos impureza sexual. ¿Sabes? Estudia cualquier cultura y vas a descubrir que la impureza en este sentido siempre es un pecado dominante. Cada vez que Pablo enumera ejemplos de los pecados de los cuales los creyentes debemos alejarnos, vas a ver que la impureza en esto que es el sexo siempre aparece en la lista y a menudo se menciona primero. Este pecado es uno de los principales pecados con el cual tanto los incrédulos como los creyentes batallan, luchan. Y algunos probablemente ya no batallan, simplemente han dejado que esto domine su vida. Lamentablemente, desde la aparición del Internet, este pecado ha ido en aumento. Porque por lo menos antes del Internet, no tenían que buscar, revistas, videos en lugares escondidos, ver dónde alguien puede proveerles algo de esto que pueda alimentar su deseo. Sin embargo, desde el Internet, ahora tienen acceso desde una habitación, desde el dormitorio de sus cuartos, desde la televisión. Vean cualquier película y van a encontrar cosas que no están bien. Una de mis películas favoritas, y yo recuerdo que vi esta película con mis hijos, es justamente Forrest Gump, ¿no? Y hemos llorado a moco tendido, hemos dicho qué triste la historia de él, pero esa Jenny es quien ha fregado su vida, pero decimos, es una bonita película y parece inocente. Pero si miramos con ojos muy serios, si miramos con nuestros ojos desde una perspectiva muy bíblica, tal vez algunos dirían hasta cuadrada, vamos a encontrar que en esa película hay muchas cosas que no están bien, que son inmorales. Como lo que hace su mamá de Forrest Gump para que acepten al niño, lo acepten en el colegio, como ella tiene que ceder a las pretensiones del director. Y aunque en la película no hay imágenes explícitas, pero ya sabes qué está pasando detrás de esa puerta en el dormitorio donde ese director le ha condicionado a su mamá para aceptarle al niño. Y uno diría, pero bueno, la madre está haciendo lo necesario, esas madres sacrificadas, pero lo que ella está haciendo es un pecado. Y así hay muchas cosas a lo largo de esto que fácilmente nosotros pueden notar, no nos estamos dando cuenta. ¿Por qué? Porque nuestra mente está tan llena de estas cosas que son tan normales, la impureza es tan normal en nuestro mundo, que no estamos llegando a percibir todos estos mensajes que están viniendo sutilmente. ¿Qué estás haciendo tú como padre, como esposa? ¿Qué están haciendo para proteger a sus hijos? En la escuela les están diciendo cómo debe ser, la educación sexual, les están enseñando qué cosas pueden elegir, pero ¿qué estás haciendo tú intencionalmente como papá? Vivimos en una época así, muy obsesionada por este tipo de cosas. La lujuria nos acecha continuamente, como la mujer de Potifar persiguiendo a cada uno.
Muchos cristianos se sienten demasiado débiles ante un enemigo tan fuerte. Otros se ven atrapados con sus falsas promesas de placer, como Sansón, que vio como las cuerdas de Dalila pronto se vuelven pesadas cadenas en su vida. Pero esa es la realidad la que estamos viviendo. ¿Cuál es la voluntad de Dios en cuanto a la norma de pureza para su creación? ¿Acaso Dios nos ha dejado sin una norma de pureza? Cuando hablamos de pureza estamos hablando de eso, de lo que ustedes entienden, algo que no está contaminado. Imagínense si a lo largo de la enseñanza, siempre suelen traer un vaso de agua, ¿no?, para el predicador. Imagínense que traen un vaso de agua, pero el 90% del agua es pura, ¿no? Es agua de botella, bien tratada, pero 10% lo han tenido que sacar del caño, no sé, del baño han tenido que sacar, porque no había más agua, pero necesitan darme, digamos, 1 litro, pero no había más, entonces han sacado de ahí, y dicen, pero 90% es puro, solo un 10% estoy poniéndole del baño, le estoy poniendo a su agua, pastor, aquí está su 100%, pero tiene un 10%, bien poquito que hemos sacado del baño. ¿Alguno de ustedes se atrevería a tomar esa agua? ¿Lo harían? Creo que no. Creo que no. ¿Por qué? ¿Por qué no lo haríamos? ¿Acaso un 90% no está bien? ¿Por qué no lo haríamos? Porque ese 10% está contaminando todo lo demás. No lo haríamos. En cuanto a impureza, nosotros debemos conocer lo que Dios dice. Y Dios dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 4, dice ahí, muchos dicen, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Yo quiero saber tu voluntad porque te amo tanto que quiero vivir de acuerdo a tu voluntad. Miren lo que dice Tesalonicenses 4, versículos 3 al 4. Voy a leer la nueva versión internacional. Probablemente no sea tan parecida a la Biblia Reina Valera que solemos utilizar, la 60. Dice de esta manera, voy a leer. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos, que no conocen a Dios. Aquí yo veo un llamado a la pureza dentro del matrimonio, fuera del matrimonio, pero es un llamado a la pureza. Por eso he titulado a esta enseñanza, un llamado a la pureza en el matrimonio. Pero antes de continuar, quiero pedirles que podamos inclinar nuestra cabeza y juntos podamos orar. Vamos a orar. Señor, queremos rogarte que tú puedas ayudarnos, Señor, en este tiempo, Señor. Te ruego, Señor, que puedas ayudarnos a mirar con ojos, Señor, frescos, honestos, nuestros propios pensamientos, los deseos que tenemos en el corazón, que se muestran en acciones fuera, Señor, de un lugar público. Allí, Señor, en lo privado, allí, Señor, donde solamente podemos hablar con nuestros pensamientos y podemos, Señor, actuar de una determinada manera. Queremos rogarte, Señor, que tú, lejos, Señor, de hacer que alguno de nosotros, Señor, se sienta ofendido, Señor, por lo que dice aquí, Señor, podamos escuchar con un corazón totalmente dispuesto, abierto, una mente, Señor, que más allá, Señor, de simplemente razonar, Señor, pueda ser conmovida, Señor, por lo que tú dices. Te ruego, Señor, por cada matrimonio que
está aquí, Señor, en esta mañana. Te ruego por aquellos, Señor, que están planeando, Señor, un matrimonio. Y te ruego también por aquellos, Señor, que más adelante, Señor, seguramente van a tener que pensar si deben o no casarse, Señor. Te ruego, por favor, que tú seas con cada uno de nosotros y tú puedas dirigirnos por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo estás enfrentando esta batalla en tu vida? Ahora, lamento si con esta pregunta de alguna manera te estoy ofendiendo, porque estoy dando por sentado que estás batallando con este pecado. Ahora, algunos cuando escuchan este pecado están pensando en estos hombres despreciables, ¿no? Que son depravados, que hacen cosas terribles y que, quienes deberían ser colgados, juzgados, incinerados, ¿no? A veces siempre pensamos en cuanto a ese tipo de personas. Pues lo primero que debemos recordar todos nosotros, y dice la palabra, que este pecado es un pecado generalizado. Así que lejos tal vez de ofendernos de alguna manera, porque estoy sugiriendo que todos nosotros somos de este tipo de personas, lejos de pensar así, nosotros tenemos que ver lo que dice la Biblia en cuanto a nuestra propia vida. ¿Y cómo vamos a saber eso? Necesitamos ver nuestras intenciones a la luz de lo que Dios dice. Por eso yo entiendo, ¿no?, que lo primero que podemos ver cuando hablamos de la pureza es que es un pecado generalizado, ¿no? Es el primer punto de esta enseñanza. Es un pecado generalizado. Pablo, en el libro de Romanos, en sus primeros capítulos, de una manera general, demuestra que todos estamos bajo el yugo del pecado. Y escribe en el capítulo 3, versículo 9, Pablo dice: ¿a qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos son mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. ¿Cómo sabemos que esta acusación es cierto? Saben, casi todos los libros del Nuevo Testamento, en todos los libros, ¿no?, exceptuando algunos, se nos ordena evitar la impureza. En este aspecto, en el aspecto sexual, se nos ordena. Ahora, la pregunta para nosotros es: ¿por qué hay tantas advertencias? ¿Por qué hay tanta advertencia en la palabra en cuanto a este pecado? Pablo en el capítulo 3, si tú ves el libro de Romanos, Pablo empieza declarando que la humanidad realmente está perdida. Y algo que va a empezar toda esta serie de pecados que él demuestra, tiene que ver con la impureza en el ámbito sexual. Porque decidieron dejar a Dios, dice que ellos entonces se envanecieron en su propio razonamiento, ¿no? Entonces dejaron, dice, el uso natural de la mujer, ¿no?, y de hombres, y ves la serie de cosas que ves ahí, ¿no? Son cosas muy degradantes. Ahora, así empieza Pablo con esto? ¿Cómo está concluyendo en el capítulo 3? Él dice: ¿crees que tú eres libre de esto? No. Por eso ya hemos demostrado que los gentiles son culpables, pero también tú eres culpable delante de Dios. Ahora, ¿por qué? Uno diría: ¿pero por qué es así si yo no cometo ese tipo de pecados? Un autor, ¿no?, el autor del libro La batalla de cada hombre, él dice esto: nuestra masculinidad nos ofrece una vulnerabilidad natural hacia el pecado sexual. Ahora entiendo que lo que él trata de decir es que caer en las redes del pecado, ¿no?, en este ámbito es tan fácil y natural como lo es resbalarse en un bloque de hielo. Quiero recordar lo que Jesús dice en cuanto a la pureza. En Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28, Jesús dice esto en cuanto a la pureza: ustedes han oído que se dijo: no cometerás adulterio, ¿no? A Jesús han venido a preguntarle, ¿no? Varias personas están delante de él, en el Sermón del Monte, y él está dando enseñanzas, ¿no? Y él está corrigiendo varias cosas que ellos tenían como mandato.
Y una de estas cosas, bueno, está en Mateo 5:27, donde Jesús dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Ahora uno podría decir, bueno, wow, yo no he cometido eso, ¿no? Lo que Jesús dice, estoy libre entonces. Jesús dice en el versículo 28, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Ahora las mujeres podrían decir, bueno, ese es un mandato de los hombres, no es nuestro problema, así que nosotras podemos codiciar. Pero no es así. No es así. ¿No? Lo que está diciendo aquí es que el adulterio de corazón es más común y es tan grave como el adulterio que es consumado. Es tan terrible. Si yo les pidiera a los varones que levanten la mano, aquellos que nunca han codiciado a una mujer en su pensamiento, ¿cuántos de nosotros nos atreveríamos tal vez a levantar la mano? Pero descuiden, no lo voy a hacer. Pero Jesús está diciendo, ¿no?, que el adulterio de corazón es tan terrible y es igual que el adulterio físico. Así que por eso me atrevo a decir que es un pecado generalizado. Podríamos excusarnos y decir que, bueno, no somos nosotros culpables de eso. Nosotros solamente somos víctimas inocentes de un mundo depravado que por todas partes nos invita a la impureza sexual. Alguno podría decir que, pero ¿qué voy a hacer? No, yo estoy trabajando, estoy buscando un documento, estoy buscando una imagen y de pronto al descargar algo aparece una imagen ahí sugestiva y pecaminosa. Así que diríamos, pero yo no soy culpable, no lo soy víctima más bien de este mundo depravado. Los otros han hecho lo que yo soy. Como he escuchado con muchas personas, cuando hemos hablado de este asunto, decían, pero no soy culpable, esto ha empezado hace muchos años en mi vida. ¿Sabes? El Señor nos diría por medio de su palabra, en Marcos capítulo 7, versículos 21 al 23, Él diría, porque de dentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Jesús está diciendo que el origen de este pecado es el corazón. Así que en vano nosotros podríamos culpar a nuestro mundo, a nuestra sociedad, si no está diciendo que ese pecado se origina en nuestro corazón, está aquí, en nosotros. Por eso la batalla más grande se libra en el corazón de los hombres. Por eso la promesa del Evangelio es cambiar ese duro corazón por un corazón que sea sensible y que ame al Señor. Pablo, dirigiéndose a los Corintios, en su primera carta, 1 Corintios 6:13, Pablo les dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios lo destruirá a ambos. Pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Por qué les dice esto? Porque allí, ¿no?, esto de los alimentos estaba muy ligado a la inmoralidad sexual. Por lo menos en Corinto tenían templos justamente que tenían que ver con esto. Y les dice, no es así como ustedes lo ven, ¿no? Así como la comida, que bueno, es un deseo, necesitamos comer, debo comer, entonces debo satisfacer esto. Es una necesidad. Entonces, bueno, hay una necesidad también genética, ¿no?, que biológica, que me hace desear esto. Entonces,
Bueno, necesito esto. Así es como está viendo el mundo esto. Por eso están iniciando a los niños desde adolescentes, les están dando libertad para que ellos elijan, porque ven que es una necesidad biológica que debe ser atendida. Pero esto es un pecado. Por eso Pablo les dice, pero el cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces, ¿ven la seriedad? En la carta de Efesios capítulo 5, versículos 3 al 4, Pablo, inspirado por el Señor, dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco deben haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias. Ahora, ¿ves lo que está diciendo? Y por cierto, hay un libro, ¿no?, que justamente titula Ni aún se nombre. ¿No? Así titula este libro y es un buen libro. Entonces, puedes notar, está diciendo, ni siquiera del pueblo de Dios debería estar pensando en esto. Esto es fuerte, es serio. Los creyentes no deberían justificar ni permitir este pecado, que este pecado eche raíces. Y así como los versículos que he citado, hay muchos más en el Nuevo Testamento. Justo, tenía una hoja con varios de estos versículos y algunas preguntas que quería que hagan y mediten en pequeños grupos, pero es algo que no lo vamos a poder hacer ahora, pero voy a mandarles esta hoja con estas preguntas para que ustedes lo tengan, ¿no?, por medio del link de la iglesia. Pero es algo que necesitas pensar, meditar en base a estas preguntas. Hay muchos más versículos en el Antiguo Testamento también, porque no solamente es propio del Nuevo Testamento, también está en el Antiguo Testamento. Así que puedes ver que es un pecado generalizado, es algo que se está dando en nuestro mundo, y como les decía al principio, la iglesia, los hermanos no están libres de estas cosas. No lo están. Ahora, ¿cómo vamos a enfrentar este pecado? ¿Qué estás haciendo para enfrentar y tomar seriamente este pecado? ¿Qué haces? Hay maneras como estamos enfrentando esto. Y, ¿sabes? Hay una manera que es equivocada. Yo he titulado a esta segunda parte una fuente equivocada para liberarse. Porque saben que esto es un pecado. Naturalmente sabemos que no está bien. Entonces, ¿qué están haciendo? La iglesia, ¿qué está haciendo? Porque esto, hermanos, lo han visto ya desde hace muchos años atrás, décadas atrás, como un peligro. Ahora, ¿cómo está enfrentando la iglesia este pecado? ¿Saben? Es una fuente equivocada. La manera como están haciendo esto es algo equivocado, ¿no? ¿Y cómo están haciendo? Están poniendo sus propios estándares, ¿no?, de santidad o de rectitud. La iglesia está haciendo eso, ¿no? Está poniendo normas para luchar por la pureza en la vida de las personas. ¿Y cómo ha empezado a trabajar esto la iglesia? Ustedes han debido escuchar sobre los famosos compromisos de virginidad que se han popularizado entre la década de 1990, cuando en la Convención Bautista del Sur de Estados Unidos se lanzó el programa El verdadero amor espera. El objetivo de este programa era que los jóvenes rechazaran las relaciones prematrimoniales antes de casarse. Y para ello combinaban los valores bíblicos con la presión del grupo positivo. Así que, ¿qué es lo que hacían? Compromisos. Firmaban públicamente promesas, ¿no?, de abstención en esta área.
Se han hecho desde entonces seminarios para motivar a los jóvenes a mantenerse puros hasta el matrimonio. Los padres han obsequiado a sus hijas anillos que representan su promesa de conservarse hasta el matrimonio. ¿Han escuchado de esto? Estas promesas, estos compromisos, quizás no ha sido muy popular aquí, pero ha sido muy fuerte en los Estados Unidos y en muchos países de Latinoamérica. Ahora, lo que quiero decirles es que no hay nada de malo en hacer esto. O sea, no está mal que yo le anime a mi hijo que él haga un compromiso de pureza en su vida, hasta el matrimonio. Eso no está mal. No hay nada de malo en esto. Lo malo en todo esto, que es una manera equivocada de enfrentar este pecado que ya está. Porque esto no va a evitar el pecado, ya está. Y al poner una norma, estamos solamente estableciendo nuestro propio camino para luchar con este pecado. Les decía que esto fue muy popular en los Estados Unidos, pero la estadística decía que el 60% de los adolescentes que habían hecho esta promesa, en menos de un año, habían roto su promesa. Y en los siguientes 5 años, casi el 95% había quebrantado esta promesa que habían hecho. El mismo autor del libro que les he citado, Ni aún se nombre, él cuenta, dice, esta promesa junto a un grupo de mis amigos, hicimos esta promesa. Pero pronto él se vio que no podía luchar con estos deseos en su corazón. Y empezó a quebrantar esto de manera escondida, en la soledad de su cuarto, y pronto, como no puso freno a esto, empezó a dar pasos más grandes en todo esto. Son buenos intentos, pero no es la manera como vamos a tratar la pureza en el ámbito, porque se basa en nuestro propio concepto de lo que significa obedecer a Dios. Cada uno está creando una serie de reglas que se puedan conseguir para obedecer a Dios. ¿Sabes? Esto solamente va a tener 2 productos. Los que logran cumplir estas reglas se van a llenar de orgullo porque lo hicieron. Y van a ver a los que fallaron desde un pedestal alto, porque los otros han fallado, ellos han podido. Entonces va a crear orgullo. Los que fallan a las reglas se van a sumir en un estado de autocompasión, porque van a decir, yo no puedo, no merezco estar delante de Dios. Esto es tan terrible en mi vida que ahora no tengo esperanza. El problema de hacer esto en cuanto a pureza es que están poniendo su esperanza en la fuente equivocada, en la fuerza de voluntad que es equivocado. Un hombre al respecto dijo, deseaba mostrarle a Dios lo bueno que podía hacer y cuánto valía. Sin embargo, por supuesto, todo se vino abajo. Después que volví a pecar, mi motivación se desmoronó. No me sentía puro ni digno del amor de Dios. La culpa me hacía vacilar al orar. Así que intenté con más fuerzas reunir la fuerza de voluntad para dejar de caer en la impureza. Lo único que logré fue más desaliento y frustración. Así que no sirve establecer nuestras propias normas. Como les digo, no está mal tomar compromisos y decisiones. No está mal, pero no es el principio para salir de esto. Entonces algunos podrían decir, pero entonces si compromisos no sirven, ya hemos perdido la batalla, ¿por qué luchamos? ¿Para qué vamos a luchar con esto si ya está perdido? Sabes, quiero decirte que no es así. Aunque probablemente muchos han perdido esta batalla o están perdiendo esta batalla, las esperanzas no se han terminado. Pero debes saber que si no haces algo, esto te va a destruir. La forma como este pecado se presenta, es lujuria, es ese deseo idólatra.
insaciable, que rechaza las reglas de Dios y busca la satisfacción fuera de Él. Pero es una batalla. Si tú no tomas en serio, esto te va a destruir. Vas a terminar derrotado. El apóstol Pablo, en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 19, Pablo, hablando, describiendo este círculo interminable de lujuria, habla de los que se han alejado de Dios y dice: han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Sabes, si no haces algo, si no te detienes, esto va a acabar contigo, porque jamás va a saciar tu alma. Estos actos indecentes jamás van a traer a tu vida la satisfacción que esperas encontrar. Solo va a destruirte. Porque solamente podemos ser satisfechos en Dios. Así que esto no te va a satisfacer de verdad, solo te va a destruir. Y te va a destruir de esta manera. Leí una historia de cómo los esquimales de antes, dice, mataban a los lobos. Dice que estos esquimales de antes, ¿no? Lo que hacían, dice que era cubrir una hoja, un cuchillo, ellos cubrían con la sangre de un animal, ¿no? Entonces ellos embarraban el cuchillo, la hoja del cuchillo, con esta sangre del animal, y luego lo dejaban para que se congele. Entonces era como un helado de sangre, ¿no? Porque se llegaba a congelar. Entonces ellos tomaban el cuchillo y otra vez dice que lo untaban en la sangre del animal y otra vez lo dejaban así, ¿no? Entonces este helado de sangre tenía unas 4 o 5 capas así, ¿no? De sangre de animal. Entonces dice que ellos este cuchillo lo enterraban, hacían un hueco ahí en el hielo y lo enterraban, pero con la hoja hacia arriba. Solo el puñal quedaba abajo y la hoja hacia arriba, era enterrado ahí. Y esperaban. Después dice, cuando el lobo, ¿no?, que sigue a su nariz, sensible a la fuente del olor, y descubre este olor de sangre, dice que venía el lobo y empezaba a lamer, dice que esta hoja, ¿no?, que estaba con varias capas de ¿no?, el helado de sangre. Empieza a lamer, dice, y empieza a saborear la sangre congelada. Empieza a lamer más rápido, dice, y más, con más vigor. Va lamiendo, dice, la hoja, ¿no?, este cuchillo, hasta que el borde agudo del cuchillo está expuesto, pero el lobo no se detiene. Sigue lamiendo. Entonces, ligeramente, ¿no?, este cuchillo le está haciendo heridas al lobo en su propia lengua, porque él no llega a diferenciar, porque está tan sediento de esta sangre que, bueno, le ha causado, ha ido amagando un poco su sed, pero él sigue lamiendo, ¿no? Toda la noche, en la noche ártica, él sigue lamiendo, hasta que llega a saciar su sangre, que no se agota, dice. Y la hoja del cuchillo empieza a deshacer su lengua y él no se da de cuenta. Su apetito carnívoro simplemente no despierta en él más ansias hasta que al alba lo encuentran muerto en la nieve. Porque él ya no ha llegado a diferenciar su propia sangre. Se ha desangrado ahí, ¿no?, y ha empezado a lamer su propia sangre. Ha caído en su propia trampa. Así es este pecado. Así es este pecado. Puede llegar a destruirte, prometiéndote satisfacción temporal que te llena de culpa, porque así es. Había olvidado, cuando pensaba en este sermón, había olvidado que Bethesda es una iglesia con muchos jóvenes y niños. Pero bueno, creo que es bueno que ellos escuchen todo esto, porque probablemente ellos saben mucho más que nosotros, ¿no? Cuando a los niños de hoy en día les decimos,
quiero darte una clase de educación sexual, ellos nos dicen, ¿qué quieres saber, papá? ¿No? Como si ellos supieran todo. Pero así es, ¿saben? Ver estas imágenes, ¿no? Que es pornografía. Así es esto. Ahí empieza. Y esto empieza a terminar, empieza a acabar con la misma persona. Todo esto está dentro de este pecado. Por eso es serio. Podrías, como el lobo, estar lamiendo esto cada vez más, haciendo insensible a tu propia conciencia y terminar destruyéndote. Por eso Santiago en el capítulo 1, versículo 14 dice, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos los arrastran y seducen. Esto puede acabar contigo. Así que, sabes, poner reglas no te va a ayudar. Por un tiempo quizás te aleje y simplemente haga algo para ayudarte, pero no es la manera como nosotros podemos enfrentar este pecado. Nosotros tenemos que ir a la fuente de poder correcto que es el Evangelio. Pero antes de ir ahí, no, en las preguntas que quería hacerles, es la siguiente pregunta. ¿Por qué Dios ha puesto una vara tan alta en cuanto a la pureza? Para quienes son casados, para quienes no son casados. ¿Por qué la vara de pureza? Dice, ni aún se nombre entre ustedes. ¿Por qué está tan alto la vara? Dios es tan malo que ha puesto algo tan alto que no podemos pasar nosotros, que todos nosotros tropezamos. ¿Por qué ha hecho eso Dios? Algunos toman esta vara alta de Dios y deciden bajar la vara para poder saltar y cruzar y decir, bueno, lo he hecho, yo he podido. No he caído en impureza, lo he hecho. Pero ¿por qué está ahí arriba? Dios es tan malo de decirnos, así tienes que vivir como hijo mío, así tienes que vivir. Dios es malo para hacer esto. Porque esto está bien alto. Si solamente con ver, yo ya soy un adúltero de corazón, soy culpable delante de Dios. Nosotros juzgamos, ¿no?, a aquellos que han caído en adulterio y quizás en algunos lugares los marcan, ¿no?, con la disciplina y son personas, ¿no?, como castigados. Pero ¿qué en cuanto al adulterio de corazón? Para Dios también tiene el mismo nivel es el mismo pecado para Dios. Ahora, ¿por qué Dios ha puesto esa vara tan alto? No puedo alcanzar, es muy alto. Por eso les decía al principio, es un pecado de todos, porque de una u otra manera llegamos a pecar en esto. Es que saben, Dios no puede ser menos, Él es santo. La Biblia dice que Él es santo, totalmente santo. Entonces, su norma no puede ser menos que Él. Él es santo, por tanto su norma tiene que estar ahí. Y más todavía, no porque Él es malo y quiera que todos nosotros fallemos en esto, no. Es que es su carácter. Esto es inevitable porque Dios es santo. Y bajar esta norma, solamente estamos buscando maneras de cambiar lo que Dios ha establecido en cuanto a este pecado. Y no funcionan. Son buenas cosas algunas, pero no funcionan porque no pueden cambiarnos. Entonces, ¿cuál es la fuente de poder correcta para cambiar esto? Es el Evangelio. John Piper, en su libro Gracia Futura, John Piper dice, debemos combatir el fuego con el fuego. El fuego de los placeres lujuriosos deben combatirse con el fuego de los placeres de Dios. Si solo intentamos combatir el fuego de la lujuria con prohibiciones y amenazas, incluso con las terribles advertencias de Jesús, fracasaremos.
Debemos combatirlo con la promesa sólida de una felicidad superior. Debemos tragarnos el insignificante parpadeo del placer de la lujuria en la conflagración de la santificación santa. Dios nos ofrece a ti y a mí la esperanza de libertad de este pecado. No nos pide que bajemos las normas hasta el lugar en el que pensemos que podemos cumplir por nuestra propia fuerza. No nos llama a aceptar otras normas que podamos hacer. Dios nos llama a aceptar la norma de su palabra. Ni aun se nombre la fornicación y toda inmundicia entre ustedes. Lo que diré probablemente suena loco, John Piper lo dice, ¿no? Dios quiere que fracasemos en nuestra propia fuerza para que no nos quede otra opción que arrojarnos sobre su gracia. Solo el poder del Evangelio es capaz de rescatarnos de esta prisión de pecado y darnos la motivación de la gracia para que podamos sostener esta lucha continua contra la lujuria. Gracia de Dios para perdonarnos. Gracia de Dios para decirnos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero también gracia para luchar decididamente sobre la base de lo que Cristo ha hecho en la cruz, no sobre nuestras propias fuerzas. Hay esperanza. La única esperanza está en Cristo. La ley no puede traernos un cambio profundo y duradero. No puede hacerlo. Son buenas las reglas que les he mencionado, pero no pueden cambiarte. Además, no funciona de esa manera. Imagínate que vas donde un juez y a un juez, tú has matado a otra persona y eres culpable claramente y estás delante del juez y le dices: señor juez, es cierto, yo soy culpable, soy un asesino, pero ¿sabe, señor juez? He prometido desde ahora nunca más manejar ebrio. Desde ahora he prometido solamente conducir a 10 kilómetros por hora en áreas urbanas. Además, señor juez, voy a cambiar mis lentes para que sean buenos lentes para ver adelante y voy a arreglar mi auto para que no tenga desperfectos. Mira mis reglas, señor juez. El juez te va a decir: oh, qué bien, ya, eso lo arregla todo, entonces desde ahora ya puedes irte y lo has arreglado todo. ¿Acaso así funciona? De la misma manera no puede funcionar esto delante de Dios así. No puedo ir donde Dios diciéndole: Señor, mira, he hecho un compromiso de pureza, o Señor, desde ahora, sé que tú desprecias, que codiciemos con nuestra vista, a las mujeres como hombre o al revés. Entonces, desde ahora, Señor, voy a ponerme eso de los caballos, ¿no ve que tienen unas, no sé qué se llama, ¿no? Les ponen a los caballos para que vayan recto. Desde ahora, Señor, así voy a andar. No funciona así. No funciona. Porque de una u otra manera hemos pecado en este pecado. Por tanto, lo único que debemos hacer es ir donde el juez y decirle: tienes toda razón para juzgarnos porque somos pecadores. Soy un pecador, soy culpable, no tengo excusa. No hay. Por eso suena un poco loco, pero no lo que dice John Piper en cuanto Dios quiere que fracasemos en nuestra propia fuerza para que no nos quede otra opción que arrojarnos sobre la gracia de Dios. Solamente en Él nosotros podemos encontrar esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque Cristo ya ha muerto en tu lugar por ese pecado. Hay esperanza porque Cristo ha tomado todos esos pecados sobre sí y ha recibido la condenación que tú y yo merecíamos recibir. Por eso Isaías dice: en sus heridas, en sus llagas, nosotros fuimos curados.
Así que la fuente correcta es reconocer que hemos pecado delante del Señor y que con nuestras propias normas no podemos salir de esto. Aún en esto estaríamos pecando contra Dios. Por eso es que no les voy a dar una lista de lo que debes y no debes hacer, porque no funciona así. Solo debes reconocer que estás pecando contra Dios, que esto es un pecado en tu vida. Porque Dios, la norma de Dios en cuanto a pureza en el matrimonio y fuera del matrimonio es alta. La vara es muy alta. Y mis pensamientos y mis decisiones y mis acciones probablemente están lejos de esto. No solo una vez, sino muchas veces. Así que solo nos queda lanzarnos a sus brazos de misericordia y de gracia, para encontrar primero el perdón. Y hay perdón, como les decía, porque Dios, que es justo, ha tomado la sentencia sobre su Hijo. Su Hijo ha muerto en la cruz, para que nosotros recibamos gracia y el poder para poder luchar ahora sí con ese pecado. El poder para enfrentar ese pecado cada día de nuestra vida. C.J. Mahani, él dijo: legalismo es la búsqueda para conseguir el perdón y la aceptación de Dios a través de la obediencia a Él. Así que por eso no les doy reglas de cómo debes enfrentar. Lo que sí quiero es que realmente tú y yo vayamos delante de aquel que puede cambiarnos. Gálatas 5:1 dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. El Evangelio de Cristo nos motiva, nos alienta, nos capacita, nos transforma y nos libera. Ahí es donde podemos encontrar libertad con este pecado. Reconoce. Ve a la fuente, ve a Cristo. Y a partir de ahí enfrenta y lucha con este pecado en tu vida, porque si no lo haces, este pecado va a terminar acabando contigo. Romanos 13:14 nos dice: más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pongan sus ojos en Cristo. Aquel, ¿no? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hebreos 12:3. Consideren, ahí está Él, para que no se desanimen en sus batallas. Ahí está Él, es lo que dice Hebreos, para que no se desanimen, su ánimo no se canse y luchen con este pecado. Quiero terminar. Hay una historia que no conocían esta historia. Habla de Enrique III. Dice que este hombre, Enrique III, un duque de lo que ahora es Bélgica, ¿no? Enrique por el siglo XIV, dice que vivió este hombre, pero su historia fue muy, muy triste, dice, ¿no? No es Enrique, es Reinaldo III. Reinaldo III, ¿no? Duque de este lugar de lo que hoy es Bélgica. Dice que Reinaldo III había llevado una vida de indulgencia y estaba en un extremo excedido de peso. No, era muy gordito, muy obeso. Por eso dice que le llamaban, casi siempre le decían por su nombre en latín, Crassus, que quiere decir gordo. Así dice que le decían, ¿no? a este Reinaldo III. Dice que cierto día, luego de discutir con su hermano menor, el hermano menor de Reinaldo, que se llama Eduardo, dice que enojado levantó una revolución en contra de su hermano Reinaldo III. Y su revolución tuvo éxito, ¿no? Entonces él capturó a su hermano
pero no lo mató. En lugar de matar a su hermano, dice que lo confinó a una habitación en el castillo, ¿no? Bueno, no sé leer el nombre, New York, creo que dice así en inglés, pero lo confina a este castillo y dice que él le promete que él recobraría la libertad en cuanto él pudiera salir de este lugar. ¿Saben lo que había hecho? Lo había puesto en un espacio grande y su hermano había mandado que se construya un muro alrededor de Reinaldo III. Un muro que tenía varias ventanas y una puerta. La puerta no tenía candado, ni las ventanas tenían rejas, pero él estaba dentro de esta habitación. Entonces por eso no lo mató y le prometió que recobraría la libertad en cuanto él pudiera salir de allí, de este espacio donde ha sido confinado. Para la mayoría de las personas no hubiera sido difícil, ya que la habitación tenía varias ventanas y una puerta de tamaño casi normal, y ninguna de ellas estaba cerrada ni con rejas. El problema era que el tamaño de Reinaldo no le permitía atravesar la puerta ni ninguna de las ventanas. Para recuperar la libertad debería perder peso. Pero Eduardo conocía a su hermano mayor y todos los días le enviaba diversas comidas deliciosas. En lugar de hacer dieta para conseguir la libertad, Reinaldo empezó a engordar cada vez más y más y más. ¿Saben cuántos años permaneció en esa habitación? La historia dice que permaneció durante 10 años hasta que su hermano menor murió en una batalla. Solo cuando su hermano menor murió, entonces pudieron sacarlo a él de esa habitación. Sin embargo, para entonces su salud estaba tan deteriorada que murió en menos de un año. Reinaldo III fue prisionero de su propio apetito. Para recobrar su libertad solo tenía que hacer dieta, dejar de comer para poder pasar. No había guardias, no había rejas, no había un candado que impidiera esto. Pero él fue prisionero de sus propios apetitos y terminó confinado durante 10 años. Muchos hombres y mujeres hoy en día son prisioneros de sus apetitos lujuriosos. Prisioneros de este pecado. Y no quieren dejar. Al igual que Reinaldo, parece que son libres y hasta felices. Hacen lo que quieren. Hacen lo que les proporciona placer. Con todo, la triste realidad es que cada mordisco que le dan a estas delicias de la lujuria los hace cada vez más prisioneros. Pero hay esperanza. La esperanza está en Cristo. Puedes ir delante de Él reconociendo para que Él te libere. Solo Él puede liberarte de este lugar. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias porque permites que podamos reunirnos, Señor, en este día, Señor, que nosotros llamamos tu día, en el que ningún otro afán, Señor, puede ser un estorbo en nuestra vida. En el que podemos, Señor, juntos adorarte por medio de alabanzas, adorarte por medio de tu palabra también, Señor. Queremos rogarte, Señor, que tú nos ayudes a luchar con la impureza, Señor, en nuestras vidas, tanto aquellos que son casados como aquellos que son solteros. Señor, te ruego que tú puedas ayudarnos, Señor, de tal manera que seamos libres, Señor, de este pecado. Y en esa libertad, Señor, podamos luchar decididamente, Señor, cada batalla, cada día, Señor, con las falsas promesas, Señor, que este pecado trae en nuestra vida. No permitas que seamos prisioneros de nuestros propios apetitos. No dejes, Señor, que cedamos más, Señor, más terreno en este pecado. Líbranos, Señor. Perdona, Señor, nuestros pecados en este aspecto, Señor. Limpia, Señor, nuestra mente, nuestro corazón. Limpia nuestras acciones. Y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús.
Amén.